optimista ganador, bien parado para la ocasión. Bien amigos, seguimos transitando la tarde aquí en la 98.5, estamos en ADN FM, Radio Comunitaria con la Perspectiva de los Trabajadores, en el 98.5 de su dial y a través de www.adeonlavalleja.com.uy, y como todos los martes que podemos, tenemos la columna del profesor Julián Mazzoni, consejero del CODICEN, electo por los docentes, en una tarde volvimos a la tarde de invierno, hemos pasado por todas las estaciones. Julián, bienvenido, ¿cómo te va? Bien, aquí en Montevideo y bastante sol. ¿Me mandás primavera entonces? Bueno, no sé, pero viste que en agosto el sol ya, claro, ya se siente, ayuda bastante. Empezó el día un poco nublado y eso, pero... metimos acá en la madrugada metimos granizo, así que imagínate. Bueno, ya nos estamos acostumbrando. Hay que juntar para el whisky a ver cómo sale. Qué bueno. Hay que tomarlo todo con humor. Si no, Julián, participaste, me dijiste. Sí, aquí estuvimos en la manifestación del PCNT desde las 10 y poco de la mañana, salió desde la explanada de la universidad hasta el Ministerio de Economía y Finanzas, culminó con la oratoria del presidente del PCNT, el compañero Marcelo Abrara. Así que, y después, bueno, ya concluya el momento del paro y me reintegré aquí a las actividades. Claro, paro parcial de 9 a 13 horas. Sí. Y además, bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente o no, a mí no me descuentan, ¿no? Nosotros no tenemos que rendir cuentas de nuestro horario. De cualquier manera se hace el aporte correspondiente a la organización sindical, porque así tiene que ser. Para estar en condición de igualdad, que eso es importantísimo, Julián. La verdad que es un gesto que hay que destacar. Pero hay que, más allá de que vos lo sientas como una obligación, es un principio también. Y está bueno que se plantee, ¿verdad? Es que a veces los principios y las obligaciones van juntos. Van de la mano, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hablando un poco de todo, yo hoy tuve la suerte de conversar temprano, mediante mensaje, con Gonzalo Irigoyen de tu equipo, que ya hasta lo estuvimos al aire acá la otra vez y me pareció un aporte fenomenal tener un licenciado de comunicación en el equipo para poder transmitir como corresponde, ¿verdad? Cuando se le parezca más interesante, no hay ningún problema. No quiere decir que usted no comunique bien, Ligera para la respuesta, Julián. Entiendo perfectamente. Pero me contaba y me daba un anticipo del tema, y me parece también que es una herramienta fundamental para los comunicadores tener a veces una base de lo que se va a conversar. Pero me pareció tan amplio y tan delicado el tema del cambio en los bachilleratos que voy a hacer solo preguntas porque me parece que no corresponde a una opinión cuando es algo que recién está en el repartido, todavía no hay cómo se va a instrumentar, cómo van a cambiar de nombre algunas materias. Me gustaría que vos nos pusieras en conocimiento de cómo viene esta reforma y bueno y la concordancia o las objeciones que tiene Julián Mazzoni en representación de los docentes en el CODICEN sobre estos cambios. Bueno, lo primero que viene es, a mi juicio, por el camino incorrecto, en el sentido de que aquí lo primero que hacen es una reunión de expertos que define la cosa. Para mí el camino es el inverso, es la consulta primero al pueblo que le interesa el tema educativo a través del Congreso Nacional de Educación, y a partir de ahí una construcción democrática con participación de los docentes, por supuesto, y también de los estudiantes. Pero no a través de encuestas, sino a través de las organizaciones que ellos se van dando, tanto los docentes como los estudiantes. Me parece que esa es la forma de construir democracia. La encuesta puede ser un elemento que sirva, pero siempre y cuando no tenga sesgos que uno percibe en las encuestas realizadas tanto a estudiantes como docentes y como padres también. Así que, y después hubo una serie de reuniones con partidos políticos, con empresarios, con trabajadores organizados
y con gente de la academia. Pero, insisto, yo creo que no estoy en contra de esas otras consultas, pero para mí el tema central, y que además está establecido por la Ley de Educación, es el Congreso y las asambleas técnico-docentes. Esas son, digamos, los principales asesoramientos o opiniones que debería tener en cuenta las autoridades de la educación en los momentos de definir las transformaciones. Bueno, como usted sabe, eso no ha sido así. Y entonces se refleja en opiniones que ya están previamente formadas. Acá se está trabajando sobre un documento de bachillerato que emana directamente de lo que ha sido el marco curricular nacional, que, como los oyentes saben, ha tenido la oposición de la Asamblea Técnica Docente y consecuentemente, por supuesto, la oposición de quienes pretendemos representar a los docentes del Consejo Directivo Central. Así que nos encontramos primero con un problema metodológico importante. Segundo, bueno, después vienen las definiciones que generan sorpresas, rechazos. Lo que está por ahora establecido claramente es que el primer año de bachillerato, el equivalente al cuarto de secundaria, viene con modificaciones importantes, reducciones en algunos casos de asignaturas, modificaciones, bueno, y hemos estado recibiendo representantes de esas asignaturas aquí en el despacho. Por ejemplo, hemos recibido a los docentes de astronomía, hemos recibido a los docentes de economía, hemos tenido contactos con los autoconvocados profesores de filosofía preocupados por la situación en la que quedaría su asignatura, pero más allá de la preocupación concreta por las asignaturas, también tenemos una preocupación sobre el enfoque general que tiende a disminuir, digamos, la presencia de asignaturas que a nuestro juicio son muy formativas y que construyen también cultura y sociedad democrática. Julián, entonces, yo te escuché por ahí, o por lo menos leí por ahí, como que se quiere enfocar al estudiante a que se forme según lo que requiera el sistema y no generar masa crítica o pensamiento para un mundo mejor. No sé qué palabras usaste, pero... Es decir, aquí, bueno, está claro, aquí tenemos dos formas de concebir las cosas, ¿no? O te adaptás a lo que hay, claro, sí, en lo que hay valor, como el célebre filósofo, que es un comentarista, un relator deportivo, Alberto Kessman, el célebre Alberto Kessman, o pensás en que además de lo que hay pueden haber otras cosas. Claro. Y para eso yo siempre pongo el ejemplo de Varela, porque cuando uno lee la educación del pueblo y particularmente la legislación escolar, las dos grandes obras de Varela lo que hace parte de un diagnóstico del país que él ve muy negativo y piensa que hay que hacer para transformar ese país desde el punto de vista de la educación, y tiene claro que no es solo con educación que esa transformación va a avanzar, pero él como pedagogo dice, bueno, tengo este país, yo quiero tener este otro, voy a trabajar para tener este otro. Esa es una concepción transformadora de la educación pública, y bueno, nosotros tenemos esa matriz, más allá de que últimamente han tenido mucha injerencia soluciones que están inspiradas en los países llamados centrales de la OCDE, a través de documentos que emanan del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que llegan y desembocan en nuestro país por allá por las fines de la década del 90, y que han estado en permanente disputa, digamos, con la concepción pedagógica nacional, que a mi juicio está encarnada en la opinión de las asambleas nacionales técnico-docentes y de muchos especialistas que están trabajando en el ámbito de la universidad, de los institutos de formación docente, recogiendo las tradiciones pedagógicas del país. Y insisto, esa tradición de construcción de una educación para transformar la sociedad y avanzar hacia formas más, digamos, justas de relacionamiento entre los orientales, de alguna manera, que era lo que Varela ya planteaba en 1876, cuando 77 creo que es el decreto de educación común que genera la estructura educativa de la enseñanza primaria
y que después se va extendiendo hacia la enseñanza media en el Uruguay. Eso es un poco, digamos, la diferencia. Esta transformación, que está hecha por especialistas vinculados básicamente a lo que ha sido disuelto recientemente, pero es EDUI 21, un think tank que trabajó durante mucho tiempo para construir una propuesta alternativa. Y bueno, es, digamos, tanto el presidente del CODICEN como la encargada de planeamiento educativo del CODICEN y el responsable de la parte de gestión, los tres eran conspicuos miembros de esa organización, que, insisto, se disolvió porque consideró que ya había cumplido el objetivo. El objetivo era plantear esta transformación. Y además porque, a pesar de que tuvieron éxito desde el punto de vista ideológico, lo que no tuvieron éxito fue desde el punto de vista económico, porque esa misma organización que ideológicamente sustenta esta transformación también decía que se necesitaba mucho más presupuesto para llevarla adelante. Ese presupuesto no está. En realidad hemos venido disminuyendo presupuestalmente lo que se le entrega a la ANEP, y esto ha generado también malestar aún en esas personas que han tenido éxito ideológico, pero no pudieron tener todas las herramientas para profundizar en la transformación que querían. Nosotros tenemos oposición a eso, coincidiremos con ellos en la necesidad de que hay que dotar de recursos a la educación pública. Nosotros hemos sostenido a partir de diferentes visiones, pero está matrizado en el primer Congreso Nacional de Educación, que el piso mínimo es el 6% del PBI para la educación pública, que incluye en aquel momento ANEP y UDELAR, ahora además de la UTEP, digamos, pero y más un 1% para investigación. Entonces, en ese contexto nosotros terminamos el periodo anterior con el 5% del PBI destinado a la educación, si estábamos un punto por debajo y no llegábamos a un 1% para investigación. Bueno, esos dos rubros bajaron. En el caso de la educación bajó medio punto porcentual la asignación, teniendo en cuenta que hay 60.000 millones de dólares más o menos, a grosso modo, el PBI nacional, son 300 millones de dólares menos para la educación pública. Claro. En un momento, cuando todavía se seguía intentando llegar al 6% del PBI, también había como un amortiguador que decía, no llegamos al 6%, pero el PBI creció mucho y los ingresos son más grandes, ¿no? Bueno, el PBI ha seguido creciendo, Mario. Claro. Lo que se ha concentrado mucho más. Este es un fenómeno también que se ha dado en este periodo, en estos últimos años. Hubo un estancamiento con la pandemia, claro, que generó en todo el mundo, pero Uruguay se recuperó muy rápido y ha venido creciendo, pero hay una transferencia de recursos de la masa popular del trabajo hacia el capital. Claro. Se calcula en 2.000 millones. Por eso, y ese amortiguador no suple la falta de presupuesto, porque acá se estarían sumando dos cosas negativas, que sería un menos, que sería la transformación, por ejemplo, en el caso del bachillerato, que genera recortes en materia o diferencias sustanciales, más que el presupuesto no crece. O sea que sí, es como un menos. No sé cómo explicarlo. No crece, sino que se reduce, claro, en su poder adquisitivo, digamos, como los salarios. Sí. Así que sí, entonces nos enfrentamos a una transformación que tiene una base ideológica determinada, pero que no tiene sustento económico, y por lo tanto está destinada a mi juicio al fracaso. El problema es cómo salimos de esto después, claro, porque tampoco se puede hacer lo mismo que se hizo actualmente, que es imponer una transformación contra viento y marea y obligar a sectores importantes del estudiantado a cambiar de plan en el medio, a cambiar de caballo en el medio de la correntada. Sin duda. Hubo gurises que cambiaron de plan en la mitad. Lo mismo va a pasar con los que hagan primero de bachillerato, porque, insisto, los que hicieron el 9º año este año habían hecho primero y segundo con el plan viejo, así que
empezaron con el plan viejo y van a tener que seguir con el nuevo. Esto nunca había pasado en la historia Claro, nacional. por lo general se arrancaba desde el principio con una nueva generación. Con una nueva generación que se sigue, se evalúa y después se ve. Claro. Pero esto no pasó acá, esto ha sido... Y nosotros siempre señalamos que esto tiene que ver con la idea de que viene un gobierno y cree que en 5 años va a resolver todo y lo hace de esta manera. Es Claro. brutal, es un error, Claro. y bueno, va a haber que reconstruir algo más adelante, pero con el cuidado de no repetir este error garrafal. Claro, y más allá de que tú hablabas de esta organización que estuvo al frente de la idea de esta transformación educativa, ¿hay algún paralelismo, hay algún ejemplo internacional o de dónde llega esta idea? Bueno, ¿Sobre claro, qué base se construye? Yo te decía, aquí primero, hay una estandarización internacional que son las pruebas PISA. A mi juicio, Sí. no miden correctamente la realidad educativa de los países latinoamericanos. Sobre esa estandarización después hay propuestas de transformación que también vienen las pruebas PISA lo hacen los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que bueno, tienen una idea de cuál es el desarrollo, cuáles son los factores de construcción educativa que pueden contribuir al desarrollo de los países. Pero como tienen una impronta básicamente de Europa occidental, de Estados Unidos, y bueno, después se incorporan otros países de Asia y de América Latina también, pero que van siguiendo esas formas y que han demostrado que están fracasando. Lo mismo está pasando la comparación que establecen acá son Chile, en el caso latinoamericano, miembro de la OCDE, España, Francia y Finlandia. Yo creo que es muy difícil hacer esa comparación. En el caso de Chile hay un nivel de deterioro muy importante a través de la municipalización, que ya ha sido denunciada por la Asociación de Profesoras y Profesores de Chile. Estuvimos en contacto, como te señalé la semana pasada, con el presidente de esa organización. Nos señaló los atrasos, las dificultades que ha llevado esa descentralización y esa municipalización. En el caso europeo, particularmente en España, ya tienen dificultades muy serias con esta idea del emprendedurismo que parece que, no sé, sé tú el empleado del mes de tu empresa, ¿no? Pero la idea de que el empleado del mes es lo más importante proviene de concepciones empresariales que también están fuera de nuestro país. Yo insisto que el desarrollo nacional está asociado a las empresas estatales y a formas de empresariales que no son las que tienen peso en el ámbito internacional. Nosotros tenemos medianas y pequeñas empresas como motores importantes de nuestro desarrollo, empresas cooperativas y demás, y por lo tanto también formar con la idea del emprendedurismo y de que te tenés que integrar a esas grandes empresas, en el Uruguay es distinto. Y particularmente hay que defender el sector estatal de la economía, que está siendo siempre agredido y que requiere una formación profesional un poco distinta a la que estas empresas internacionales imponen, a través de las llamadas competencias, digamos, en el caso educativo, y que tienen que ver con las habilidades blandas que pretenden estas grandes empresas. Y después está el emprendedurismo como hacer la tuya, jugar solo, tratar de superarte vos, porque el problema y que es el mercado te ampare y no es la sociedad. Claro. Y nosotros creemos que la educación es una construcción social donde obviamente los individuos juegan su papel, tienen que desarrollarse, pero en un contexto colectivo, en un contexto de construcción democrática y de participación ciudadana. Sí. Estas son las diferencias que tenemos, que son ideológicas. Yo siempre aclaro, porque el otro día me preguntaban, yo no acuso a quienes tienen ideas diferentes a las mías en materia pedagógica, que sean malas personas o que estén pensando en fundir el país, pero creo que las ideas que llevan adelante no son las que necesitamos. Por lo tanto, con el respeto que me merecen los que están adelante de esta transformación, creo que están muy equivocados y que no
conduce a las soluciones que el país necesita. Así que en esta transformación de bachillerato estamos viendo todo esto: menos filosofía, eliminación de la astronomía prácticamente, eliminación de los estudios económicos, pasan a ser educación financiera, como para decir, bueno, tengan cuidado con las tarjetas de crédito. Claro. En realidad la gente se endeuda porque no le da el salario. Claro, no es que no tenga educación financiera. Claro. Es un problema real, es decir, hay que tener cuidado, no cabe duda, tenés que saber en qué te metes cuando pedís un préstamo, todo lo demás, pero en última instancia lo que tenés que conocer es la economía en su conjunto, no solo la microeconomía o lo que te va a pasar a vos personalmente, porque, insisto, el endeudamiento de las personas depende también de la macroeconomía y de cómo se regulan los salarios, cómo se negocia en el ámbito tripartito, etcétera, que es cuestiones que tienen que ver con la economía, y además la inserción internacional del país, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con la historia. Si vos vas sacando todo eso, en realidad sí estás limitando la formación cultural y la construcción ciudadana. Y bueno, esta es la discusión que tenemos. Disculpa que me fui mucho por las ramas. A veces la gente quiere saber cuántas horas más de filosofía, menos que otras asignaturas. Pero eso todavía no está definido. Eso todavía no está definido. Para los siguientes años, para segundo y tercero bachillerato, todavía no está definido. Por eso están marcadas algunas líneas. Y además no están definidos los programas. Ni hablar, por eso era un poco, era la introducción para entender de qué se trataba esta transformación. Pero me quedo, aparte ahora pensando un poco mientras vos conversabas, me quedo con esa cuestión de los cambios tan bruscos, porque en 5 años de gobierno cambiar todo, no tener políticas de Estado. Si fuera en esa sintonía, y uno mira a Chile, el presidente Boric viene de la revuelta estudiantil y viene de la revolución, hubiera hecho un cambio radical si no tuviera el general política de Estado y de consenso. Vos viste, ¿no?, que en ese caso hubo una señal muy fuerte con la votación de la reforma constitucional, ¿no? Claro. Es decir, hasta dónde los chilenos se animan a hacer cambios. Sí, bueno, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Pero de cualquier manera, yo tengo aquí unos materiales que obtuve en este intercambio con el representante del sindicato chileno en República Dominicana, que hay una propuesta pedagógica muy interesante que ellos construyeron a través de un congreso que convocó la Asociación de Profesores de Chile. Entonces, hay propuestas que son otras de las que propone en el plano internacional y de las modas pedagógicas. Claro. Entonces, pero sin discusión no se llega a buen puerto. A veces hay que esperar un poquito más de tiempo. Sin participación. Vos después me decís mis opiniones, estas son las grandes líneas, digamos. Después mis opiniones concretas tienen que ver, y yo espero siempre, con el pronunciamiento de las asambleas técnico-docentes, porque ahora bueno, vamos a tratar de que haya tiempo, de que se convoque a las asambleas por liceo, por escuela, bueno, en este caso por liceo y por escuelas técnicas, básicamente, porque es sobre educación media, y ahí se empieza a discutir, y ahí los aportes son, es una suma que se transforma en una multiplicación, digamos, porque mejora a través de un montón de aportes individuales o de pequeños grupos de docentes de todo el país. Después se genera una síntesis superadora muy importante, que eso lo elabora la Asamblea Nacional, y esa va a ser la opinión definitiva sobre este tema. Mientras tanto, está muy bien que los compañeros estén tratando de defender su fuente de trabajo también, porque siempre dice, bueno, está bien que la educación es un tema nacional y que importa lo que van a aprender los muchachos, bueno, pero cada trabajo va a defender lo suyo, su espacio, su salario, sus condiciones de trabajo, y eso también es parte de la discusión de la transformación. Insisto en que ya las diferentes asociaciones de geografía, todavía no he visto pronunciamientos de los de educación física, pero y después tenemos pendiente una discusión mucho más a fondo con la educación técnica, porque de los 27 posibles salidas de bachillerato que tiene actualmente la UTU, se van a pasar a 12. Van a desaparecer áreas importantes. Dicen, argumentan que no van a perjudicar a los estudiantes. Está bien. ¿Lugar para las artes? ¿Queda algún lugar para las artes?
Bueno, en el caso de secundaria sí, y en el caso de adulto algunos espacios pueden haber, pero el tema es que también ahí generan espacios donde hay preocupación por las fuentes de trabajo, claro, de muchos docentes. Sin lugar a dudas. Y también por la perspectiva para los estudiantes hacia el futuro. Así que, Mario, Julián, esto da para cortar mucho más páginas. Sí, yo creo que se merece otra columna más, por lo menos, y más a medida que va apareciendo esa información que es muy interesante una carta de un astrónomo uruguayo que está trabajando en el Smithsonian Institute de los Estados Unidos, donde manda una carta a las autoridades educativas del país planteándole que no eliminen astronomía, que es muy importante. Hay una carta muy emotiva de los olímpicos de astronomía. Tú sabes que todos los años se hace la Olimpiada de Astronomía, y nuestros compañeros Pombo y Sierra ahí en Minas preparan un grupo de gurises, y muchas veces han venido con menciones y con medallas de esa Olimpiada, y un grupo de estudiantes que han sido olímpicos en astronomía también escriben una carta solicitando que se reconsidere y que ellos están dispuestos a dar una mano para que eso siga adelante. Así que hay reacción, vamos a ver si se canalizan todas y se expresan democráticamente. Julián, te robé muchísimo tiempo, nos fuimos un poco por las ramas, pero me pareció interesante el tema. Sí te invito a seguir tratando este tema en particular, porque además se van a ir avanzando en cuestiones que tienen que ver con los programas, con las materias, con los cambios, así que vamos a seguir conversando. Como siempre, súper agradecidos de que estés en este espacio aquí en ADEON FM, y te esperamos el martes que viene. Bueno, un saludo para los compañeros de ADEON, como siempre, realmente por la hospitalidad. Y bueno, para todos los minuanos, a los cuales siempre lo digo, pero lo digo con sinceridad, extraño. ¿Cuándo vas a visitar los liceos de Minas? Así te tenemos en vivo por acá. Y bueno, para el próximo fin de semana vamos a terminar Rocha, que nos quedaban liceos todavía. Después vamos a hacer Maldonado y finalmente La Valleja. Espectacular. Estuve el otro día en la inauguración, en la nominación del Liceo 3, muy grato. También estuve en la inauguración del jardín de antes en Mariscala, pero eso fue fuera de mi planificación. Está bien. Vamos a anunciar ahí. Siempre decidí dejar para último La Valleja para que no crean que tengo que favoritismo. Abrazo grande, Julián. Dale, saludos al resto del equipo. Chau. Amigos, pasó Julián Mazzoni por aquí por la tarde de la Radio de los Trabajadores. Nosotros nos vamos, nos pasamos de hora, Un placer haber compartido con ustedes este rato, como nos gusta decir a nosotros, este espacio donde disfrutamos mucho de la radio aquí en ADEON FM. Chau.